dulce y salado, entre picante y suave, en cada bocado de estas costillas glaseadas. Descubrirás el equilibrio perfecto y con ingredientes cuidadosamente seleccionados para que te transportes a los callejones antiguos de esos mercados asiáticos, donde los aromas te envuelven y los secretos culinarios se transmiten de generación en generación. Yo voy a comenzar poniendo este kilo de costillas minis que ya tengo limpias aquí en 2 tazas de agua y vamos a poner a hervir. Le voy a agregar una cucharada de salsa mirín y 2 trocitos de jengibre frescos. Vamos a tapar para que comience a hervir. Desde que comienza a hervir voy a calcular 6 minutitos y mientras voy sacando esta grasita que sale a la superficie. Ya que pasaron 6 minutos, las apago y las saco a un recipiente con agua fría. Es como para que terminen de enjuagarse y terminen de sacar esa grasita extra que suelta. Voy a escurrirla y la vamos a reservar para el próximo paso. Muy bien, si no tienes wok, puedes usar tu sartén antiadherente. Le vas a agregar 1 cucharada de aceite vegetal y 3 cucharadas de azúcar mascabado. No vamos a dejar que se queme el azúcar, solo que se dore muy bien. Voy a agregar las costillas, voy a mover muy bien que se adhiera el azúcar a cada una de ellas. Ahora agrego 2 salsas de soya regular, 2 salsas de soya espesa, 3 cucharadas de vinagre blanco, 1 cucharada de mirín, 3 dientes de ajo ya pelados pero enteros y 2 anís estrellados. Por último, 2 trocitos de jengibre. Vamos a incorporar todo muy bien. Por último le agrego 1 taza de agua ya caliente. Voy a bajar el fuego a mínimo y esto lo vamos a dejar por 30 minutos así tapadito y movemos de vez en cuando. Ya pasó media hora, mire cómo van nuestras mini costillas. Vamos a hacer el glaseado perfecto. Le vamos a subir el fuego y durante unos 8 a 10 minutos lo vamos a mover para alcanzar ese glaseado deseado. Ya a esta altura no dejes de mover para que el glaseado sea parejo para todas las costillitas. Listas. Voy a apagar y ese toque que no puede faltar, semillitas de ajonjolí y cebollín fresco. Disfruta cada bocado de esas mini costillas glaseadas, porque el resultado inminente, rápido y doloroso será un plato vacío. Bueno, si te gustó, te invito a suscribirte para más recetas deliciosas. Nos vemos otra vez en Joca's Kitchen.